Vamos a estar meditando en esta mañana en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 y vamos a estar específicamente en los versículos del 13 al 17. Santiago 4 del 13 al 17. El sermón se llama Si el Señor quiere, y no es un nombre inventado, no lo puse yo. El título del sermón está en los versículos que vamos a leer. Si el Señor quiere. Y mis hermanos, quiero que iniciemos. Les voy a leer una pequeña historia. Quiero que iniciemos escuchando esta historia y que cuando la escuche usted piense en su vida. Piense en lo que usted es. Piense en lo que usted tiene. Y piense en lo que será mañana. Dice así la historia. Se llama El vuelo que nunca llegó. Y dice, en el año 2001, un joven empresario cristiano llamado Stephen, de solo 28 años de edad, era súper joven, tenía una prometedora carrera en finanzas, viajaba constantemente por negocios y tenía una agenda llena de reuniones, contratos y planes a largo plazo. Era un joven muy ocupado, nada diferente a usted y a mí hoy en día. Pasamos muy ocupados, pasamos muy enredados, y eso es porque el sistema nos absorbe. El sistema de este mundo nos absorbe. Y sigue la historia diciendo, una mañana abordó el vuelo 11 de American Airlines desde Boston a Los Ángeles. Yo creo que ya usted más o menos sabe de qué le estoy hablando en el 2001. Sin saber que ese sería su último viaje. Ese vuelo fue uno de los aviones secuestrados durante los atentados del 11 de septiembre. Stephen murió ese día junto con cientos de personas más. Lo impactante es que, según su esposa, esa misma semana él había dicho en una reunión de oración, si el Señor quiere, estaré de regreso el viernes. Ese viernes nunca llegó para este muchacho. Aunque sus palabras fueron dichas con fe, su vida terminó antes de lo planeado. Pero su confianza en Dios dejó un testimonio poderoso. Él sabía que su vida no estaba en sus manos, sino en las de Dios. Mis hermanos, hoy el mundo es demasiado rápido, demasiado rápido. Si ustedes, yo no sé si ustedes lo han leído, pero ya he visto varias publicaciones que dicen que los días están durando menos. Y eso no es una sorpresa ni para usted ni para mí. Ya sabíamos que eso iba a suceder. La palabra de Dios nos dice, los días van a ser acortados. Vivimos en un mundo que valora la planificación, la autosuficiencia y el control. Tenemos que planificar mucho y eso no está mal. Y ya lo vamos a ver dentro del sermón. Planificar no es malo, es cómo planificar.
La autosuficiencia, mi hermano y mi hermana, esto es algo que está lamentablemente no solo metido en el mundo, sino que está golpeando a los hijos de Dios. La autosuficiencia. Usted y yo, como hijos de Dios, no somos autosuficientes. Usted y yo no podemos pensar ni pretender que nosotros solitos vamos a resolver todas las cosas, porque eso sería dejar de confiar en el plan de Dios. Y el control. Queremos tener todo controlado. Yo no sé si a ustedes les pasan, pero a mí sí. Yo caigo mucho en esto. Yo necesito tener todas las cosas bajo mi control, saber qué va a pasar, saber cómo se va a mover una cosa y si se mueve, qué va a afectar por otro lado. Necesito saber como persona, pero como hijo de Dios le estoy fallando. Necesitamos entregarle ese control al Señor. Santiago nos recuerda que la vida es frágil, es sumamente frágil. Vean, mis hermanos, ¿qué va a hacer usted mañana? Leda, ¿qué va a hacer mañana? Va a ir a trabajar, si Dios quiere. Don Roger, ¿qué va a hacer mañana? No sabe, pero si Dios quiere. Mi hermano Diego, ¿qué va a hacer mañana? Va a ir a trabajar, si Dios quiere. Mi hermano y mi hermana, vean, a mí en el trabajo normalmente me señalan. Yo tengo dos cosas. La primera, siempre digo si Dios quiere, siempre. Y la segunda, siempre respondo sí señora o sí señor. Y no importa si son más jovencitos o más jovencitas que yo, siempre digo eso. Y eso es algo que me enseñaron en mi casa. Allá está la señora responsable que me enseñó eso. Y todo el tiempo yo digo sí señora, sí señor, o digo si Dios quiere. Pero usted sabe que esa frase se convirtió en religiosidad. Se convirtió en religiosidad. Y le voy a decir por qué. Y me voy a poner de ejemplo. Yo digo si Dios quiere. Pero cuando me toca subirme en un avión, voy así. Todo me tiembla. ¿Cierto? No logro controlar mis emociones, no logro controlar mi mente. Y yo en el avión voy agarrado del asiento de adelante. Y si se mueve, me muevo con el avión. Y cuando voy montado, mis manos van sudando. Y sudan montones y sudan frío. Y yo me paso limpiando en el pantalón. Cuando yo llego al otro aeropuerto, el pantalón va manchado. Porque me voy limpiando el sudor. Pero antes de salir, antes de montarme, cuando salgo de la casa, digo si Dios quiere. Y entonces, ¿a dónde está mi confianza? ¿Sí me entiende por qué le digo que se volvió religiosidad esta frase? Porque verdaderamente no estamos confiando en el Señor. Santiago nos recuerda que la vida es frágil y que nuestra existencia depende de la voluntad de Dios y nada más. Si el Señor quiere que un avión se caiga, se va a caer. Pero todo depende de Él. No hay nada que esté fuera de sus manos, fuera de su control. Solamente hay una cosa que usted y yo tenemos que aprender a reconocer con humildad. Por eso les hablaba de la autosuficiencia y del control, porque usted y yo tenemos que tener la humildad de aceptar que Dios tiene la última palabra sobre nuestro futuro. La última. No hay más allá.
Él es el dueño de lo que va a suceder. Él sabe, Leda, Él sabe, Diego, si vamos a ir a trabajar mañana o no. Solo Él lo sabe. Pero tenemos que aprender a vivir conformes con lo que el Señor nos va dando. Y vean, aquí estos versículos de Santiago nos invita a reflexionar en esto que les estoy diciendo. Y vamos a ir viendo 4 puntos. El primer punto, el peligro de planear sin Dios. ¿Usted sabía que caemos en el error de planear, de planificar nuestra vida sin Dios? Dice en Santiago capítulo 4 y versículo 13, aquí está el versículo: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. La confianza en nosotros mismos nos hace tomar, desarrollar, pensar y planificar nuestra vida muchas veces sin tomar en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque nos creemos autosuficientes. ¿Sabe que hay una mala enseñanza? Hay un problema hoy en la iglesia, no en esta iglesia, en la iglesia hay un problema. El cristiano cree que es un diosito y que todo lo puede hacer. Usted y yo no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Usted y yo dependemos de Dios y ese plan soberano y perfecto que Él tiene, pero dependemos de Él. Tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, y empezar a pensar en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. No está mal planificar. Lo que está mal es no tomar en cuenta al Señor. Hay una seguridad que es falsa. ¿Sabe cuál es? Que usted y yo creemos que controlamos el tiempo, creemos que controlamos los lugares, creemos que controlamos la duración, creemos que controlamos los resultados. En la empresa donde yo trabajo, tengo que planificar lo que voy a hacer. Y hay algunas cosas a nivel de mercadeo que se hacen para que el consumidor vaya y busque los productos de nosotros. Entonces planificamos toda la estrategia para que el consumidor final se lleve el pollo o se lleve lo que vendemos. Pero ¿sabe una cosa? Eso no pasa en la vida de un cristiano. Porque en el momento que queremos hacer lo mismo, usted y yo caemos en el error de no contemplar al Señor. Hay una más: planificación sin oración. Y esta es bien difícil, pero no difícil de lograrlo, porque muchas veces planificamos sin orar. Es difícil el resultado que nos llevamos. ¿Sabe por qué? Porque la caída es más fuerte, el golpe es más duro. Tenemos que aprender a planificar consultándole al Señor. ¿Cuántas veces decimos, como dice este versículo, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos? Está mal. No está mal. Usted y yo tenemos que ganarnos la vida. Tenemos que trabajar. Tenemos que producir. Lo que está mal es que ahí en ningún lado dice que vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Lo que está mal ahí es que en ningún lado dice, y voy a sentarme, y voy a arrodillarme, y voy a orar, y le voy a pedir al Señor, y después voy a ir, y voy a traficar, y voy a ganar. No lo dice así el versículo.
Y no pasa así en nuestras vidas tampoco. Tenemos que entregarle al Señor para después ir a ejecutar. Dios no condena la planificación, no la condena. De hecho, el Señor quiere que usted y yo planifiquemos, que hagamos las cosas ordenadas. Lo que no puede suceder, y escuche bien, lo que no puede suceder es que nos aferremos a la planificación, porque Dios puede modificar eso en cualquier momento. En cualquier momento. Tampoco condena los negocios, no condena el crecimiento. El Señor no condena la prosperidad. Todo siempre puesto en sus manos es bueno. ¿De dónde viene todo lo bueno? ¿De dónde? De Dios, de arriba, del cielo. De allá viene todo lo bueno que pasa en su vida y en la mía. Pero tenemos que aprender a depender del Señor. Nuestro trabajo es en vano si no lo ponemos delante del Señor. Los creyentes verdaderos, los que tenemos la fe salvadora genuina, los que hemos creído en Jesucristo, ponemos todo en las manos de Dios antes de iniciar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo me lleva hacia eso. Y yo no le voy a decir, no voy a ser hipócrita y no le voy a decir, yo todo lo pongo en las manos de Dios. Hay momentos en los que fallo. Pero el Señor nos lleva, dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Es la verdad de venir y entregarle al Señor y decirle, Señor, quiero hacer esto, esto y esto, por favor guíame, por favor ayúdame. Y el Señor nos va a ayudar. O va a decir, esto no es lo correcto, y va a cerrar puertas. Y eso puede suceder. No todo lo que usted y yo queremos, no todo lo que usted y yo le pedimos al Señor, el Señor lo va a dar. No todo. Muchas veces le pedimos mal. La misma palabra nos dice, le pedimos mal porque pedimos para nuestros gustos, para nuestros deleites. Cuando usted y yo le pedimos algo al Señor y es su voluntad, Él va a abrir las puertas, Él va a hacer que todo fluya, Él va a hacer que las cosas salgan bien. No vamos a tener que obligar las cosas. Pero todo depende de Él. Si usted planifica su vida, hay que planificar. Si usted planifica su vida, pero dentro de esa planificación no está el servicio al Señor, mi hermano y mi hermana, le quiero decir, lamentablemente, que no le va a ir bien. Dentro de toda la planificación que usted y yo podemos hacer, dentro de todo lo que usted y yo podemos formar y podemos decir, mi plan es este y yo me voy a jubilar a los 55 años y no metió al Señor en ningún lado, déjeme decirle, ese plan no le va a funcionar. Usted y yo podemos planificar lo que queramos, pero si el Señor no está ahí, no espere ser bendecido o ser bendecida. Tenemos que ponerlo a Él en nuestros planes. Hoy es cuando tenemos que vivir por Cristo. Hay mucha gente que dice, yo voy a vivir, yo voy a hacer esto, yo voy a disfrutar, y allá más adelante, entonces voy a servirle al Señor. Allá cuando quemé algunos cartuchos y cuando disfruté la vida y cuando hice lo que quería hacer, allá le voy a servir al Señor. Qué mala decisión. Porque usted no sabe ni siquiera si dentro de 10 minutos va a estar con vida. En toda planificación tenemos que contemplar nuestro servicio al Señor. En toda planificación. El segundo punto, la fragilidad de la vida humana. Y vamos a leer el versículo 14. Dice,
cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es breve. Usted ha ido a algún mirador. No sé si han subido aquí por Pilas. Han ido por ahí por Pilas. Hay lugares ahí donde usted en media calle parquea el carro, se baja y puede ver la ciudad. Usted puede estar viendo todo lo más bonito y 5 minutos después ya no ve nada. Y 5 minutos después otra vez vuelve a ver todo. Así es la neblina. La neblina se aparece y se desaparece en momentos. En momentos. Así es su vida y así es mi vida. No sabemos la duración. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Pero nos volvemos, y voy a decirlo como lo dice la palabra del Señor, nos volvemos necios. Nos volvemos necios sin tomar en cuenta al Señor, sabiendo que no vamos a vivir para toda la vida, sabiendo que no sabemos si vamos a estar mañana, si vamos a estar pasado mañana, y no contemplamos servirle al Señor. Nuestra vida es frágil. Usted y yo podemos desaparecer en cualquier momento. La vida es incierta. No sabemos qué trae mañana. Usted y yo planificamos, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Dios es el único que lo conoce. Esto se trata de confianza, de esperanza y de humildad. Eso es lo que tenemos que tener usted y yo con respecto al mañana. Confianza, esperanza y humildad. Confianza, ¿por qué? Porque solo el Señor sabe lo que tiene para nosotros. Esperanza, ¿por qué? Porque no importa si mañana me muero, estoy con el Señor porque tengo a Cristo en mi corazón, voy con Él. Y la humildad, porque tenemos que aprender a dejarle todo en sus manos. Santiago hace una pregunta. ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Pregúntese usted, ¿qué es nuestra vida? Y él mismo responde, ciertamente es neblina. La muerte llega en cualquier momento. Tenemos que aprender a reconocer la soberanía de Dios. Él sabe qué va a hacer con usted y conmigo, pero tenemos que reconocer su soberanía sobre el tiempo y sobre la vida. ¿Sabe cómo reconocemos la soberanía de Dios en nuestra vida? Cuando hacemos su voluntad. En ese momento estamos reconociendo la soberanía de Dios. Porque usted y yo podemos decir, yo reconozco que Dios es soberano y me hinco y oro y hago todo lo que ustedes quieran. Y puedo parecer el mejor cristiano del mundo. Pero si mi vida no depende de Dios, no estoy reconociendo su soberanía. Si mi vida no está completamente en las manos de Él, no estoy reconociendo su soberanía. ¿Sabe en qué nos volvemos? Nos volvemos en escribas y fariseos. En eso nos volvemos cuando nuestra boca y nuestras acciones dicen algo, pero nuestra realidad en la vida dice otra cosa completamente diferente. Mi hermano y mi hermana, no pongamos la confianza en lo temporal. Lo que hay aquí se acaba. Lo que hay aquí se va. Lo que hay aquí se pierde. Lo que hay aquí no dura. Dice la palabra que es donde el orín y la polilla corrompen. Lo que hay aquí no vale de nada.
tenemos que poner nuestra esperanza en lo eterno. Tenemos que poner nuestra esperanza en Jesucristo. Tenemos que poner nuestra esperanza en la vida eterna que el Señor nos da. No vivamos como si somos los dueños del mañana. Vivamos dándole la gloria al Señor. Pregunta: ¿estamos viviendo nuestra vida siendo conscientes de lo breve que puede ser? ¿Le estamos dando al Señor lo que Él nos pide, sabiendo que en cualquier momento dejamos de existir en esta tierra? Respondámonos esa pregunta para saber si estamos haciendo la voluntad del Señor. El tercer punto: la actitud correcta. Si el Señor quiere, dice en el versículo 15: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Reconocer la soberanía de Dios en mi vida es saber que Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Usted está viviendo como si Dios tiene el control de toda su vida. O está viviendo como si usted pensara que Dios tiene el control de su vida, pero realmente no le ha dado las llaves. ¿Cómo estamos viviendo la soberanía de Dios? Tiene que haber una sumisión de parte de nosotros, mis hermanos. Tenemos que ser sumisos. No se trata, ese si Dios quiere, como les decía, no se trata de una frase religiosa, sino es una actitud del corazón. Tenemos que vivir ese si Dios quiere. Y yo les quiero invitar para que después de hoy, cada vez que tengamos que referirnos al mañana, digamos si Dios quiere, pero no lo hagamos de una forma religiosa, hagámoslo de corazón, confiando en el Señor, confiando en que Él tiene todos nuestros problemas actuales solucionados. Él ya sabe cómo van a terminar las cosas en su vida. Él ya sabe qué va a pasar mañana. Él ya sabe qué va a pasar pasado mañana. Él ya sabe la fecha en la que usted y yo vamos a dejar de respirar en esta tierra. Usemos ese si Dios quiere de una forma menos religiosa y más viva en nosotros, creyéndole al Señor, creyéndole que Él de verdad tiene el poder, creyéndole que de verdad Él tiene el control y dándole ese control. Lo que pasa es que cada vez que usted y yo vemos que las cosas vienen así y hacen esto, le quitamos el control al Señor. Porque creemos que usted y yo en esos valles somos los que vamos a poder salir adelante. Creemos que en esos valles nadie más nos puede ayudar, solo nosotros mismos. La autoconfianza que les mencionaba al principio. Tenemos que entregarle el control absoluto al Señor. Sea cual sea la situación, por más negra, por más oscura, por más inestable, por más dolorosa, por más fuerte que sea la situación, entreguémosela al Señor. Él tiene el control. Él sabe lo que va a suceder. Es más, Él quiere hacer cosas en su vida y en mi vida que a veces no las hace porque usted y yo no se lo permitimos. Deja de bendecirnos porque usted y yo no lo dejamos que opere correctamente en nuestra vida. Entreguémosle el 100% del control de nuestra vida al Señor. Incluyamos al Señor en nuestros planes. Que no sea opcional, que sea algo verídico, algo verdadero, algo que usted y yo vivamos, metamos a Dios en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestro futuro. Él es el que se va a hacer cargo de todo.
está dispuesto o dispuesta a someter sus planes a la voluntad de Dios? Créame, créame que si lo hacemos, el Señor se va a glorificar. El Señor va a hacer su obra. Y vean, voy a poner un ejemplo con el permiso de mi esposa, pero hay una situación en su familia que cuando nosotros fuimos novios durante 6 meses y después de los 6 meses o 4 meses y después de eso, de ese tiempo nos casamos. Cuando yo conozco a Ale me cuenta un poco de la situación. Ale tiene un hermano que está en la cárcel y Ale no soltaba eso. Lo tenía ella, lo tenía agarrado la situación. En el momento que ella soltó eso y se lo entregó al Señor, cosa que antes no hacía, pudo ir a visitar a su hermano en la cárcel. Antes de soltar la situación, no podía poner un pie en la cárcel. Pasó un tiempo, no sé cuánto, 1 año, 2 años, sin poder verlo, porque no le quería dar el control de la situación al Señor. No sé qué tan grave son las cosas o qué tan graves son las cosas que pasan en su vida. El Señor sí, usted lo sabe, pero sabe una cosa, el Señor quiere glorificarse en eso. Lo va a hacer en el momento que usted y yo le digamos: Señor, aquí estoy. No valgo nada, no soy nada, aquí estoy. Tómalo, toma mi vida. ¿Qué más tenemos que darle usted y yo al Señor? No tenemos nada. Mi hermano y mi hermana, no tenemos nada. Decía Pablo que lo único de lo que podemos glorificarnos, de lo que podemos exaltarnos, es de nuestro pecado. Imagínense. Entreguémosle el control al Señor. Lo que sea. Él va a hacer que las cosas funcionen, que las cosas caminen, que las cosas lleven el rumbo que Él quiere que lleven. Pero tenemos que aprender a confiar plenamente en Él. Ahí estaba viendo un día un video que dice un pastor: es que yo tenía un problema legal y entonces fui donde mi abogado y le dije lo que estaba pasando, y entonces a la semana siguiente vine otra vez donde el abogado y le digo: ¿cómo va la cosa? Y a la semana que seguía otra vez vino y le dijo: ¿y cómo sigue el problema? Hasta que el abogado le dijo: vea, señor, hagamos una cosa. ¿Quién es el abogado aquí? ¿Quién es el que sabe de leyes? ¿Usted o yo? No, yo sé que es usted. Entonces déjeme trabajar. Déjeme trabajar. No esté preguntándome cada semana, cada 15 días. En el momento que las cosas caminen, yo lo voy a buscar y le voy a decir: así va su proceso. Tenemos que hacer esto, esto y esto. Así somos usted y yo con el Señor. Cada vez que oramos, inmediatamente: Señor, pero ayúdame con esto. Ya se lo entrégueselo. Entrégueselo. Él sabe el futuro. Él sabe que es lo mejor para su vida. Déjelo trabajar. Dejémoslo trabajar. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo, que confiemos plenamente en Él. Y dice el último punto: el pecado de la arrogancia y la omisión. El pecado de la arrogancia y la omisión. Y vamos a leer Santiago 4, 16 y 17, y dice así: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabe qué es pecado en su vida y en mi vida? Jactarnos del futuro. Jactarnos de lo que va a suceder. Jactarnos de lo que vamos a hacer. Eso se llama arrogancia. ¿Sabe por qué se llama arrogancia? Porque no sabemos si va a ser o no va a ser. No tenemos la seguridad.
Confiamos en el Señor, pero no tenemos la seguridad de que así va a ser. Por eso tenemos, mi hermano y mi hermana, vea, cerremos la boca. En el momento que usted y yo solamente nos enfoquemos a darle la gloria y la honra al Señor en nuestra vida, en ese momento el Señor va a hacer que las cosas fluyan, que las cosas crezcan, que estemos en abundancia, que se solucionen nuestros problemas. Pero ¿sabe una cosa? Sin jactarnos de lo que va a ser mañana, porque usted y yo no tenemos la potestad de hacer eso. La omisión también es pecado. Saber lo correcto y no hacerlo se llama desobediencia. Desobediencia. Normalmente pensamos, mis hermanos, en que vamos a dejar de hacer las cosas malas. Muy bien, eso está perfecto. Tenemos que dejar de hacer lo malo. Pero ¿cuántas veces pensamos en sí hacer las cosas buenas? ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que usted y yo, después de que recibimos a Cristo, tenemos que andar en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Andamos en las buenas obras que tenemos que andar como cristianos. No hacer lo malo está bien, pero no andar en las buenas obras que Dios preparó para usted y para mí también es pecado. Tenemos que aprender a que no solo lo malo, dejar de hacer lo malo es lo correcto, también hacer lo bueno. ¿Cuántas veces se ha atravesado una persona en nuestro camino que tiene una necesidad y no le ayudamos? ¿Sabe? Hacer eso es hacer lo bueno, y no hacerlo es pecado. Y le voy a dar algunos ejemplos. Es pecado mentir, pero también es pecado saber la verdad y no decirla. Es pecado hablar mal de otra persona, pero también es pecado alejarnos cuando sabemos que nos están necesitando. Usted y yo debemos de estar atentos y escuchar la voz del Espíritu Santo. Si Dios es el que nos dirige a un acto de bondad, tenemos que hacerlo. Si Dios es el que nos dirige a una buena obra, tenemos que hacerlo. Si el Señor pone en su corazón orar por un hermano o por una hermana, tenemos que hacerlo. Todo lo bueno que dejamos de hacer también es pecado. Y ya para terminar, vivir diciendo, si el Señor quiere, no es una resignación, porque lo podemos ver así. Pero vivir diciendo que el Señor quiere, si el Señor quiere, no es una resignación, es confianza. Es confianza en el Señor. Es confianza en su poder. Es confianza en su plan. Es confianza en que Él tiene todo listo para que usted y yo estemos mejor. Es reconocer que Dios es soberano, que es sabio y que es bueno. Pero eso se vive. Eso no se dice, eso se vive. Usted y yo tenemos que vivir la soberanía de Dios. Nos invita el Señor a través de estos versículos en Santiago a vivir con humildad, dependencia y obediencia. Con humildad, dependencia y obediencia. ¿Quiere vivir de esa manera? ¿Quiere entregarle todo al Señor?
Y entregarle todo al Señor, mi hermano y mi hermana, significa dejar de atormentarnos por lo que va a suceder. Es confiar plenamente en Él. Hoy no tengo, mañana el Señor sabrá. Pero le puedo asegurar una cosa: una mala situación hoy no va a durar para toda la vida. Va a durar hasta el momento en el que usted y yo reconozcamos verdaderamente la soberanía de Dios. Póngase a pensar que las situaciones, esas que no nos gustan, esas que nosotros decimos, ¿por qué a mí, Señor? Esas situaciones están formándonos, nos están formando como siervos, nos están formando para que dependamos de Él. Yo lo quiero invitar a usted hoy a que dependamos del Señor, a que no veamos solamente lo malo. ¿Hay cosas malas? Sí, hay cosas malas. No nos enfoquemos en ver lo malo, no nos enfoquemos en ver el punto negro en la pared blanca. Enfoquémonos en entender que el Señor tiene un plan para su vida y para la mía, y que Él nos está pidiendo algo. En vez de decirle, Señor, ayúdame a salir de esto, digámosle, Señor, ¿qué me quieres? ¿Qué quieres de mí con esta situación? ¿Qué quieres que yo cambie con esta situación? ¿Qué quieres que yo haga? Y de esa manera vamos a aprender a reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Señor mi Dios, quiero darte las gracias por habernos permitido escudriñar tu palabra. Y darte las gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía, nos habla, nos dirige. Ayúdanos a escucharlo y ayúdanos a vivir y a caminar por donde el Espíritu Santo nos dice que lo hagamos. Ayúdanos a aprender, Señor, a vivir en tu soberanía. Ayúdanos a quitarnos nuestra autodependencia y que seas tú el que controle nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en cierta manera y aplicado a este tema, a vivir lo que vivió Juan el Bautista cuando te dijo que él quería ser menos para que Jesucristo fuera más. Que hagamos eso realidad en nuestras vidas. Que nos entreguemos, que nos rindamos a ti, que nos dejemos caer en tus manos, porque tu soberanía es una bendición para nuestras vidas. Señor, tú sabes las situaciones que cada uno pueda estar viviendo. Y te pido en el nombre de Jesús en este momento que tú tomes cada situación, que tú tomes, Señor, cualquier cosa que esté sucediendo en la vida de mis hermanos y mis hermanas, en la mía incluso, y que tú tomes el control, que tú nos ayudes a creerte, que tú nos ayudes a depender de ti, que tú nos ayudes, Señor, a entregarte el 100% del control de nuestra vida y que veamos cómo tú te glorificas por medio de las situaciones que estemos pasando. Ayúdanos a confiar en ti, en tu palabra y en tu poder. Ayúdanos, Señor, para que quitemos de nuestra mente esa autoconfianza, ese autocontrol, eso que nos está invadiendo, que nos está quitando, nos está cortando la bendición tuya, Señor. Y ayúdanos a entregarnos por completo a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.